adorarte a ti, Señor, por ese amor que tú mostraste. Fue en el Calvario que nos amaste, y con tu sangre tú nos compraste. Con esa sangre nos redimiste, justificaste tú con el Padre, y por tu gracia nos hiciste salvos y vida eterna nos regalaste. Y ahora nos llamas por pura gracia a ser la esposa, la prometida que Dios prepara para aquel día he de encontrarte y he de adorarte, solo adorarte a ti, Señor, por ese amor que tú mostraste. Fue en el Calvario que nos amaste, y con tu sangre tú nos compraste. Con esa sangre nos redimiste, justificaste tú con el Padre, y por tu gracia nos hiciste salvos y vida eterna nos regalaste. Y ahora nos llamas por pura gracia a ser la esposa, la prometida que Dios prepara para aquel día he de encontrarte y he de adorarte. Y ahora nos llamas por pura gracia a ser la esposa, la prometida que Dios prepara para aquel día he de encontrarte y he de adorarte. Ya pasaron tantos años desde que te fuiste, mi Señor, por eso hoy confiamos que en cualquier momento tú aparezcas de repente aquí. Lo que tarde no interesa, porque lo importante es que tú otra vez vendrás a llevar a los que junto a ti sufrieron
todo por la gloria aquí. Sé que viene ya a buscar a tu esposa que por ti espero. Nada que de aquí importa ya, vamos para Sion, nuestro lugar. Nunca más recordaremos lo que aquí sufrimos esperándote, Señor, porque cuando tú regreses habremos ganado lo mejor de ti. Oh, qué gloria nos aguarda cuando ya podamos contemplar tu faz, Señor. Esperamos ese día, eres bienvenido, amado Señor. Sé que viene ya a buscar a tu esposa que por ti espero. Nada que es de aquí importa ya, vamos para Sion, nuestro lugar. Sé que viene ya a buscar a tu esposa que por ti espero. Nada que es de aquí importa ya, vamos para Sion, nuestro lugar. En el mundo yo estaba perdido, sin esperanza y sin Dios, hasta que fui encontrado por Jesús mi Salvador. Él llevó todas mis culpas en la cruz donde murió, y he recibido su gracia, he recibido su amor. Salvo por gracia, soy salvo por gracia. Mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque soy salvo por gracia. Salvo por gracia. Soy salvo por gracia. Mi nombre está escrito en el libro de la vida, porque soy salvo por gracia. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en él, porque solamente
Sabes que me desespera verte de brazos caídos. Otra vez te has confundido y otra vez culpas a Dios. Pero déjame decirte, tú ya no eres un extraño, eres parte. Mira, hoy tu fe, tu porvenir. Oh, habla con Jesús directamente. Dile que te indique cómo ir. Tu camino en esta vida puede estar lleno de piedras. Yo sé que podrás con ella si levantas tu mirada. Ya no vivas de ese modo, se te ve muy abatido. Si el Señor está contigo, a donde quiera que tú vas. Cuida, que no muera la esperanza. Mira, hoy cumple tu porvenir. Oh, habla con Jesús directamente. Dile que te indique cómo ir. Cuida que no muera la esperanza. Mira, hoy cumple tu porvenir. Oh, habla con Jesús directamente. Dile que te indique cómo ir. Hermanos, los saludamos con la gracia y la paz de nuestro Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta noche vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Y primeramente damos gracias a Dios, hermanos, por este privilegio que tenemos de poder estudiar la palabra, hermanos, en este tiempo que tenemos que reconocer que es un tiempo de apostasía, un tiempo de mucha oscuridad, que así como en el tiempo de Samuel dice que la lámpara de Dios se está apagando.
Pero en ese tiempo Dios habló a Samuel. En ese tiempo que la lámpara se estaba apagando, Dios llamó a Samuel. Y así, hermanos, en este tiempo de apostasía, donde la palabra de Dios es poco considerada, Dios sigue llamando, hermanos. Por eso es que hacemos este llamado a todos los santos en Cristo Jesús a estudiar la palabra, a nutrirnos de la palabra de gracia, a nutrirnos de la verdad, hermanos, porque está pronta la venida de nuestro Señor Jesucristo y el alto llamamiento es ofrecido para todos los que están en Cristo Jesús. Bueno, vamos a continuar, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a Filemón. Y estuvimos considerando, hermanos, la oportunidad anterior, los 5 puntos por el cual Pablo menciona a Timoteo, o podemos decir los 5 principales por el cual Pablo menciona a Timoteo en esta carta y en otras junto a él como el autor de la carta. Vamos a leer ahora en el verso 2, vamos a continuar en el verso 2, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y a la amada Apia y a Arquipo, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Y habíamos mencionado que hay 4 destinatarios de esta carta. Tenemos primeramente a Filemón, segundo tenemos a la amada Apia, tercero Arquipo y cuarto tenemos a la iglesia, a toda la iglesia completa que congregaba en la casa de Filemón. Dijimos que esta iglesia era la iglesia de Colosa. Estos eran los colosenses que estaban en la casa de Filemón. Vamos a mirar primeramente a Apia. En el verso 2 encontramos a la amada Apia. Y probablemente esta hermana era la esposa de Filemón. Los hermanos que se han dedicado a estudiar la historia bíblica, la mayoría concuerda en que es probable que Apia fue la esposa de Filemón, hermanos. Esto nos apoyamos en datos históricos, hermanos, así como también vamos a mirar a Arquipo. Pues probablemente Arquipo fue el hijo de Apia y Filemón. Bueno, hermanos, Apia significa querida, significa amada, una que produce. Y ciertamente, o sin dudas, nos muestra un carácter de los santos fieles. Nos muestra el carácter de los santos que están rendidos a la voluntad de Dios. Pero algo vamos a destacar, hermanos, es que nos muestra un carácter fructífero. ¿Cómo es el corazón de un santo fructífero? Alguien que da frutos genera en la iglesia el amor, genera en la iglesia el amor verdadero de Cristo. Y esta hermana Apia, sinceramente podemos entender que era muy amada. Su significado, el significado de su nombre es amada. Y parece ser que Pablo repite 2 veces la palabra amada. Dice, y a la amada Apia. Y en vez de Apia podemos decir amada. Y a la amada, amada. Ciertamente esta hermana era muy querida, tanto por el apóstol Pablo y los hermanos. Entonces podemos concluir que esta hermana fue de mucha utilidad en la obra de Dios. Esta hermana fue de mucha utilidad en la obra de Dios. Y muchos pueden decir, pero bueno, ¿cuál fue la utilidad que tuvo ella en la iglesia? Ciertamente la utilidad que tuvo fue que la vida de Cristo se manifestó
con muchos frutos, con muchos frutos. Un santo fructífero, un corazón sincero, un corazón simple, un corazón que oía la palabra y un corazón que meditaba en la palabra. Y verdaderamente esta casa estaba llena de regocijo. Y así son las hermanas que se dejan guiar por la palabra. Despiden el aroma de Cristo, el aroma fragante de Jesucristo, y están al servicio de la iglesia. Apia nos muestra a los santos que están al servicio de la iglesia, pero de una manera sincera. Es una hermana que produce, y sabemos que para disfrutar de los frutos, primeramente hay que trabajar. La producción justamente nos muestra un trabajo previo. El resultado producción nos muestra un resultado, pero con un trabajo. ¿Cuál era el trabajo de Apia? Mucha información nos da la Escritura. Pero si miramos el carácter de los santos fieles, el trabajo de creyente fiel, primeramente se basa con una vida de oración. Una vida de oración, orando por los hermanos, orando por la obra de Dios, rogando día y noche por cada uno de los hermanos y orando con conocimiento. El apóstol Pablo enseñó a orar con entendimiento. El apóstol Pablo enseñó a cantar con entendimiento, a hacer todas las cosas con entendimiento. Encontramos, por ejemplo, a Daniel en el tiempo que se cumplieron los 70 años que estaba cautivo Judá en manos de los babilonios. Y cuando él oró a Dios, dice que le dijo que le recordó su promesa: conforme a tu palabra, Dios, se han cumplido los 70 años, le dice. Qué hermosa manera de orar, hermanos. Y esta oración estaba basada en la promesa de Dios que iba a volver al reino de Judá, a la tierra de Jerusalén. Y de esta promesa de Dios se tomó Daniel para reclamar por fe esta promesa de Dios. Y por eso es necesario que conozcamos la palabra. Si no conocemos la palabra, no vamos a poder orar con conocimiento. Con conocimiento. Vamos a poder presentar nuestras peticiones, nuestras oraciones, rogativas, súplicas, dice la palabra, presentar a Dios. No nos vamos a presentar ante Dios como si fuera que nosotros somos soberanos y exigiendo a Dios que haga todo conforme a nuestra voluntad. Ese no es el modelo de la sana doctrina. Tenemos que hablar de esto, hermanos, porque en este tiempo hay muchas malas enseñanzas y muchos malos ejemplos de lo que no es la oración. La oración es justamente para que nos sometamos a la voluntad de Dios, para que aprendamos a someternos a la voluntad de nuestro Dios. Y así empieza a manifestarse la vida de una hermana amada en la iglesia. Una hermana que produce. Una hermana que produce. Y ciertamente encontramos ejemplo de muchas hermanas en la Escritura que han sido de mucha utilidad, hermanas que han sido de edificación a la iglesia. Sin dudas, Apia fue una de ellas, una hermana que ha contribuido a la edificación de la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Ella también era partícipe del aroma fragante del Señor Jesucristo. Era partícipe. Vamos a leer en Lucas capítulo 8, verso 15. Vamos a leer en Lucas capítulo 8, verso 15. Y vamos a ver un poco
de cómo va obrando la palabra de Dios en la vida de los santos que van creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Pero vamos a tratar de mirar también la vida de las hermanas fieles. Vamos a mirar también en lo natural. Vamos a mirar la vida de una hermana fiel, porque ciertamente necesitamos a las hermanas. Necesitamos que las hermanas sean fieles. Muchas veces, acá en Formosa yo puedo atestiguar, gracias a Dios, su obra se ha mantenido por la perseverancia de hermanas fieles, hermanas en la oración. Así que necesitamos entender el lugar de la mujer en la iglesia, que, hermanos, ciertamente es la misma utilidad que el varón, pero nos encontramos en este tiempo donde hay mucha confusión, hermanos, y ha sido muy despreciado el lugar tanto de la mujer, y hoy también se ha levantado el desprecio por el hombre, por el varón, que, hermanos, necesitamos entender que somos todos parte de una nueva creación, que somos nacidos de nuevo y somos parte de Cristo, y que Dios, su voluntad, va usando la vida de Cristo en nosotros y nos va ordenando en la asamblea, en la iglesia. Nos va ordenando conforme a su voluntad y nos va usando a cada uno como Él quiere. Gracias a Dios. Bueno, Lucas capítulo 8, verso 15, hablando de la semilla de la palabra de Dios. La semilla que es la palabra de Dios. Dice en el verso 15, mas la que en buena tierra, hablando de la palabra que cae en buena tierra, en el buen corazón. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Retienen. Esta palabra retener ya nos denota la fe. Ha recibido la palabra con fe. Y dice la palabra oída. Damos gracias a Dios, hermanos, que en este tiempo tenemos el privilegio de oír la palabra. De oír la palabra, porque también se oye cualquier cosa, hermanos. Se oye de todo en la supuesta cristiandad en este mundo. Se oye de todo menos la palabra. Pero nosotros, hermanos, estamos aprovechando que estamos escuchando la palabra. Dice, y llevan fruto en paciencia. Llevan fruto en paciencia. Apia significa una que produce, una que lleva frutos. Y notamos que el carácter de una hermana que va camino a ser como la hermana Apia, retiene la palabra. La palabra que oyó la retiene, la toma por fe. Y la palabra retener también nos habla de guardar, de guardarlo, de protegerlo. Esto es mío, dice, lo cree, se apodera de esta palabra, la posee. Y así es que esta misma palabra obra en el corazón y produce fruto. Y es de destacar, hermanos, que dice produce fruto. Este es un carácter de los hermanos siervos del Señor, la paciencia. El Espíritu Santo trabaja en los obreros y en los hermanos fieles para que en el carácter se vaya moldeando la paciencia. Y díganme, hermanos, si Dios no es paciente con nosotros. Ciertamente dice la Escritura que Dios es paciente y clemente. No es que está tardando su venida, sino que Él es paciente. Él es clemente y misericordioso. Hermanos, ciertamente Dios muestra su misericordia con nosotros y mucha paciencia. Porque si no podemos decir ¿qué oportunidad tendríamos nosotros de estar estudiando la palabra? Y es conforme a la paciencia de Dios que podemos estudiar la palabra. Su gracia se sigue manifestando en abundancia para aquellos que la quieren recibir. Para aquellos que quieren recibir la abundancia de la gracia,
hay abundancia. Hay abundancia, hermanos. Bueno, y así notamos que la palabra va produciendo fruto en el corazón de quienes retienen, de quienes la reciben con fe. Dice en paciencia. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es el fruto del Espíritu. Notamos que es el Espíritu Santo que va obrando en los santos. Es el Espíritu Santo que va obrando en el creyente. Necesitamos dejar al Espíritu Santo que guíe nuestras vidas, que trabaje con la palabra y que nos haga fructíferos. Y necesitamos, volvemos a repetir, necesitamos que las hermanas sean guiadas por el Espíritu Santo. Las hermanas en su hogar, las hermanas en la familia, las hermanas dentro del cuerpo de Cristo. Porque déjeme decirle que si están en la casa, no dejan de ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando visitan a un hermano, no dejan de ser parte del cuerpo de Cristo. Cuando se van a trabajar, no dejan de ser parte del cuerpo de Cristo. Y cuando se reúnen como iglesia, mucho menos. Así que en todo momento, tanto las hermanas como los hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Y necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo para ser fructíferos. Bueno, en la versión 1960, este verso 22 de Gálatas 5 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y la versión antigua la traduce como tolerancia. Tolerancia lo traduce la palabra paciencia. ¿Y cuántas cosas necesitamos tolerar para ser fructíferos? ¿Cuánto nos ha tolerado Cristo para ir a la cruz? Toleró toda la rebelión del hombre. Todo pecado, toda enfermedad Él toleró. Y así fue a la cruz. Entonces ese carácter se debe manifestar también en nuestra vida. ¿Cuántas cosas necesitamos tolerar? Y bueno, y así diariamente vamos a ir viendo en nuestras vidas experiencias. El Espíritu Santo, si dependemos de Él, nos va a mostrar que hay ciertamente mucho para tolerar, y primeramente entre los hermanos. Tenemos que aprender a tolerarnos unos a otros. Y nos ha mostrado la historia bíblica que justamente son las hermanas que han manifestado más ese carácter de paciencia, ese carácter de tolerar. Una hermana primeramente estaba a cargo de su casa, tenía que tolerar muchas cosas en su casa y también tener a cargo todo el servicio del hogar. Y cuando las hermanas se dan cuenta del gran privilegio que tienen, es que llegan a ser fructíferas, es que llegan a ser verdaderamente fructíferas, hasta que la hermana no se dé cuenta que son útiles en la obra de Dios y que pueden ser, podemos decir, útiles por parte de Dios y llevar fruto que abunde para la iglesia, que puedan ser parte de la edificación de la iglesia. Es que el Espíritu Santo las va a utilizar por fe, por medio de la palabra, y así también los hermanos. Pero bueno, vamos a continuar. Colosenses capítulo 1 verso 10. Colosenses capítulo 1 verso 10.
Vamos a mirar la carta del verso 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Necesitamos aprender a discernir lo bueno y la doctrina errónea, doctrina falsa, el verdadero evangelio. Andéis como es digno del Señor. Nosotros no podemos conocer como una iglesia, ser tomada con el Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Dice en el verso 10, para que andéis como es digno del Señor. Agrade su base en ser lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia. De ahí partimos. Dice, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El llevar frutos tiene su base en conocer la voluntad de Dios. Hay tanta confusión, hermano, en este tiempo también de qué significa fructificar. Y tenemos que entender que no es un fruto nuestro, sino es un fruto del Espíritu. Quiere decir que el que trabaja en nosotros y por nosotros es el Espíritu Santo. Trabaja en la vida de Cristo que está en nosotros y ahí se puede manifestar esa vida. Es el Espíritu Santo. Nos revela la palabra, pero cuando nosotros nos sentamos a leer la palabra. Nos revela la voluntad de Dios cuando estamos estudiando la palabra, cuando oramos, cuando clamamos a Dios. Revélame tu palabra, Dios. Háblame, Dios. Quiero ver tu palabra, quiero ver las maravillas de tu ley, dijo el salmista. Pero cuando estamos en comunión con Dios, y allí el Espíritu Santo viene y empieza a trabajar porque ve un corazón sincero. Ve un corazón que quiere ser usado. Quiere ser usado. Ciertamente hay mucho para hablar de Apia y para ver el carácter que él es en la iglesia. Verso 7. Este pasaje que es verdaderamente muy conocido, bastante conocido, hermanos. Dice Apocalipsis 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Me gusta mucho esta versión antigua, hermanos, porque nos muestra la palabra más cerca del original. Bueno, en la versión 1960 dice se ha preparado. Nos habla de una preparación. Pero en la versión antigua nos muestra verdaderamente la estatura de la esposa. Se ha aparejado. Y la palabra aparejar quiere decir estar a la misma altura, estar parejo, estar iguales. Estar iguales. Hermanos, qué lugar y qué llamamiento tan alto es el que Dios nos hace. Imagínense, hermanos, que podemos entrar en esta compañía tan privilegiada, de ser parte de la compañía esposa y estar aparejado, estar juntamente con Cristo, listos para reinar. Dice en el verso 8, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante. Notamos tres características de esta vestimenta: lino fino, limpio y brillante.
porque el lino fino son las justificaciones de los santos. La versión 1960 dice son las obras justas de los santos. Y también me llama mucho la atención la traducción de justificación. Porque quiere decir que la justicia de Cristo se manifestó en la vida de estos santos. La justicia de Cristo verdaderamente era esta en la vida de los santos. Y muchos creen que la justicia de Cristo es ser un hermano serio, un hermano áspero, un hermano enojado y preparado para extender una mano fuerte y dura. Pero no, hermanos. Vamos a mirar ahora de a poquito, verso por verso, y vamos a notar lo que la palabra nos enseña. La justicia de Cristo es realmente diferente de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que la palabra justicia Nos muestra el carácter malo, pero dice la Escritura que a Dios le agradó que cuando nosotros fuimos enemigos, Cristo murió por nosotros. Y dígame si esta justicia no es tan diferente a la justicia de los hombres, la justicia de este mundo. La justicia de este mundo quiere aprovechar cualquier momento y oportunidad para desplegar enojo e ira. Pero la justicia de Dios quiere manifestar el amor, quiere manifestar la gracia. Y así es cuando el justo va creciendo. La justicia de Cristo va aumentando en la vida de los santos. Manifiesta el amor. Vemos que hay unidad en todo el carácter de Dios que va trabajando en el creyente. Vamos a notar ahora al tercer destinatario de esta carta, hermanos. Y en este me quiero detener un poco más. Hay mucho, hermano, para hablar de este asunto. Bueno, dice, y a Arquipo. La versión antigua traduce este nombre como Archipo, pero vamos a quedarnos con Arquipo porque ciertamente la mayoría maneja más la versión 1960. No cambia el significado, hermanos. El significado de Archipo y Arquipo no cambia. Por eso es que no hay problema, hermano. Bueno, Arquipo significa un jefe de caballo, uno que gobierna caballos. Y bueno, dijimos que probablemente este era el hijo de Filemón y Apia. Y podemos notar, hermanos, que este hermano era un obrero del Señor. Este hermano era un obrero del Señor. Porque el apóstol Pablo dice, compañero de nuestra milicia. Compañero de nuestra milicia. Necesitamos entender el significado de la palabra compañero. Y me quiero detener más en el significado de la palabra compañero que en el significado de Arquipo. Porque Arquipo, bueno, ciertamente ya podemos entender lo que dice. Uno que gobierna caballos, jefe de caballo, y nos muestra el caballo en este tiempo de las cartas del apóstol Pablo, nos muestra la vida de los corredores. La vida de los corredores, y nos muestra a Arquipo liderando a los corredores. Así como eran los levitas en el tiempo de Josué. Tenía que ir al frente de los corredores, tenía que ir al frente del pueblo. Y así, hermanos, este Arquipo iba liderando, era un obrero en la iglesia. Bueno, la palabra compañero, hermanos, viene del griego sun sapto, y quiere decir entrar en compañía de o con, entrar en compañía de con alguien, en compañía. Significa asimilar espiritualmente. Fíjense esto, hermanos.
asimilar espiritualmente, pero esta manera de asimilar espiritualmente, este significado en el griego, nos dice que asimilar a Cristo mediante sepultura como el pecado. A Cristo mediante sepultura como al pecado. Hermano, la identificación de Cristo en su muerte, en su sepultura, así mismo como al pecado. Qué impresionante, hermano, cuánto aprendemos con la palabra compañero. Compañero. Hermano, Pablo consideró a Arquipo como su compañero de milicia. Y esta milicia no era como la que conocemos nosotros actualmente. Esta milicia era espiritual. Y las armas son verdaderamente espirituales. Y la base de esta milicia está en la palabra. Allí está, hermanos, podemos decir lo que conocen el ámbito de la milicia. Podemos decir que la palabra es nuestro depósito de armería. Ahí está la logística, ahí están todos los recursos, ahí está el arsenal. Los soldados solían tener su sector de arsenal donde escogían y guardaban las armas. Bueno, la palabra es nuestro arsenal. Y ciertamente Pablo, Arquipo y Filemón eran integrantes de la misma compañía, de la misma milicia. ¿Cuál era la milicia, hermanos? El Evangelio de Jesucristo. Presentar el Evangelio conforme ya fue dada la verdad. El Espíritu Santo presentando la gracia en Cristo Jesús. Y tiene su base en la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Por eso esta palabra compañero nos muestra que hay un acuerdo. También esta palabra sumsapto o compañero tiene que ver con la palabra sum del griego. Denota esta palabra unión estrecha. Unión estrecha. Una compañía. Y fíjense lo que más significa: proceso, posesión. Y también se utiliza esta palabra sum para hablar de la instrumentalidad. Y lo que tiene que ver con la composición musical, en la composición musical, tiene aplicaciones similares. Y incluso se llega a utilizar para la calidad de completo. Quiere decir que Arquipo compartía el Evangelio completo. Daba el Evangelio completo. No encontramos ningún regaño del apóstol Pablo a Arquipo por tener un error o no hablar toda la palabra, sino que vamos a leer en Colosenses capítulo 4, verso 12 y verso 17. Este era un hermano que pastoreaba la asamblea en la casa de Filemón. Probablemente también trabajaba cuando Epafras estaba ausente. Vamos a ver que en la carta que Pablo dirigió a los colosenses, Epafras estaba ausente. ¿Por qué? Bueno, vamos a leer. Colosenses 4, verso 12. Os saluda Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, siempre solícito por vosotros en oraciones, para que estéis firmes, perfectos y cumplidos en todo lo que Dios quiere. Nos muestra que el santo tenía que alcanzar la estatura completa de Cristo. Esa era la oración de Epafras. Qué hermoso, hermano. Esto vamos a estudiar más adelante. Un testimonio que tiene gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y los que en Hierápolis. Bueno, también estuve mirando, hermanos, que hay historiadores bíblicos que dicen que tanto Epafras como Arquipo también se dedicaban a dar la palabra en la Odisea y en Hierápolis. También ellos daban la palabra por ahí, pero había otros obreros. Bueno, dice en el verso 17, decid a Arquipo,
mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. Mira que cumplas el ministerio que has recibido del Señor. No encontramos en ninguna oportunidad que Pablo hace un reclamo respecto a la doctrina, sino que hace un llamado de atención a través de la carta a los Colosenses, porque aparentemente Arquipo está desanimado. Arquipo estaba un poco desanimado, no quería cumplir su ministerio de dar la palabra y de servir a los hermanos. Eso es evidente. Necesitamos volver al verso 1 de nuevo. Acá no estamos de nuevo porque ¿qué necesitará a Timoteo como era un obrero joven? Arquipo era un obrero joven. Entonces lo que hace Arquipo, como nosotros, pasiones juveniles le rodean, pero él es fiel. Tú estás liderando a los vencedores, a los corredores. Cumplí tu ministerio. Cumplí tu ministerio, equipo. No te desalientes. Pablo dirigió su carta a Timoteo y en esa se obreros porque ciertamente padecemos tiempos en que queremos desanimarnos y dejar la obra de Dios. Esto suele ser una experiencia que todos vamos a atravesar. Pero ahí necesitamos la palabra, hermanos. Viene la palabra y nos alienta, porque nos muestra la recompensa, nos muestra la fidelidad de Dios, nos muestra que Dios es fiel. Gracias a Dios, hermanos. Que es importante, hermanos, lo que estaba haciendo Pablo. Todo lo que hablaba Pablo, todo lo que decía, los movimientos que hizo, todo fue guiado por el Espíritu Santo. Yo me imagino, hermanos, si ahí Arquipo mirándole a Timoteo siendo fiel compañero de Pablo y que incluso me incluyan en esa compañía como fiel por el poco labor que estoy haciendo en la fe. Yo como Arquipo voy a decir, yo quiero seguir trabajando. Y muchas veces, hermanos, los santos no se dan cuenta el efecto o las consecuencias de ser fiel al Señor. Cuando somos fieles al Señor, muchos hermanos que están dudando son contagiados. Muchos hermanos que están debilitados son restaurados y levantados y fortalecidos. Por eso, hermano, hermana, si usted está un poco desanimado, si usted está un poco desanimada, hermano, déjeme decirle que hay mucha ganancia en la piedad y en la piedad con contentamiento. Trabajar en la obra del Señor, hermano, y ser fiel, hay demasiada recompensa. Recompensas eternas y recompensas momentáneas que verdaderamente, hermano, es un gozo tan grande ver a un hermano cuando se restaura, hermano que está a punto de desanimarse, pero es fortalecido y se le siendo fortalecidos y confortados unos con los otros. Verdaderamente esta familia, Filemón y Arquipo, era una familia que glorificaba a Dios. Hermanos, necesitamos en estos tiempos familias que glorifiquen a Dios. Necesitamos que los obreros se casen. Necesitamos que el obrero esté conquistado y gobernado por la palabra de Dios, para que también en su casa gobierne la palabra. Podemos leer en Primera de Timoteo, la primera carta de Timoteo, en el capítulo, y vamos a leer en el verso 4. Dice que este era
que anhela ser Señor, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Estaba haciendo honor a su nombre. Uno que besa, un hermano cariñoso, un hermano amoroso, un hermano afectuoso, cariñoso. Hay un himno que se llama Cariñoso Salvador. Y podemos ver cuánto cariño nos muestra Cristo día a día. Y podemos ver, hermanos, una figura muy débil de Cristo en la vida de Filemón. En la vida de Filemón, siendo cabeza de la iglesia, pero desplegando todo su amor en su iglesia. Desplegando todo su amor. De tal manera que ese amor nos capacita para servirle, para serle útil en el cuerpo de Cristo. Podemos serle útil, hermanos. Vamos a leer también en Proverbios capítulo 31, verso 21. Proverbios 31, verso 21. Y con esto vamos a ir terminando, hermanos. Vamos a continuar en la próxima oportunidad. Proverbios 31, verso 21. Dice Proverbio 31, verso 21. No tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Está vestida de ropas dobles. Nos muestra la mujer fiel, los santos de la iglesia, los fieles, trabajando para la iglesia. Trabajando para la iglesia. Entonces podemos notar el carácter de estos santos, Filemón, Apia, Arquipo, dedicados para la obra de la edificación de la iglesia. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Efesios 4 dice que Él coloca a los instrumentos como Él quiso y el propósito es edificar a la iglesia. Por eso, hermanos, cuando usted es usado por el Señor, recuerde que es el Espíritu Santo que le está usando con el propósito de edificar a los santos. Y usted tiene que acomodar su corazón al propósito de Dios, de la edificación de los santos. No como muchos tenían intereses propios. Muchos que tienen intereses propios. Pero vemos el carácter de estos hermanos que no tenían intereses propios, sino que tenían sus corazones rendidos para la edificación de la iglesia. La iglesia que está en tu casa. En la próxima oportunidad vamos a continuar con este grupo de la iglesia que está en tu casa. Hay mucho, hermanos, para poder destacar de toda esta porción que hemos leído. Y ruego en oración, hermanos, que el Espíritu Santo le esté añadiendo más y más en sus vidas, mayor entendimiento, mayor conocimiento, como decía Pablo a los Colosenses, para que sean, hermanos, verdaderamente, para que puedan ser dignos de la vocación en la que fuimos llamados y para que sean fructíferos, hermanos, porque ese es el propósito, llevar una vida fructífera. Que Dios les bendiga y la gracia en Cristo Jesús, hermanos, sea con cada uno de ustedes. Hasta acá el mensaje. Vamos a ir terminando el programa con una alabanza que nos va a dar gozo en el corazón, hermanos. Así que les invito a estar todos juntos, poder alabando al Señor, hermanos, cantando con gracia en sus corazones. Que el Señor les bendiga, hermanos. Junto a mis hermanos, en la presencia de mi Dios, en el nombre de Jesús ungido, guiados por el Consolador, escriturales alabanzas con guitarra, con pandero y palma, todo es para Él,
es el centro de adoración. Es el Salvador, es el Cristo, es el Señor, todo es para Él, Él es mi amado. Junto a mis hermanos, en la presencia de mi Dios, en el nombre de Jesús ungido, y a dos por el consolado, escriturales alabanzas con guitarra, con pandero y palmas, todo es para Él, Él es el centro de adoración. Es el Salvador, es el Cristo, es el Señor, todo es para Él,